Hay una creencia que lleva décadas circulando en nuestras comunidades. Nos la hemos repetido tanto en las mesas familiares que ya parece verdad. La creencia es esta: la bolsa es para los ricos. La bolsa es como el casino. La bolsa es una trampa. Yo lo entiendo. Lo entiendo porque vi a mi familia trabajar 2 empleos y guardar el dinero en efectivo porque no se puede confiar en los bancos. Lo entiendo porque venimos de países donde el gobierno congeló cuentas bancarias, donde devaluaron la moneda de un día para otro, donde el sistema financiero fue literalmente una herramienta de despojo. Por ejemplo, Argentina en el 2001, México en el 1994, Venezuela, Cuba. No estoy inventando. Y estos miedos tienen historia real detrás. Pero quiero que veamos un número hoy, solo uno. Según datos del Federal Reserve, solo el 28% de las familias latinas en Estados Unidos tienen inversiones en el mercado de valores. El promedio general del país es el 58%. Esto significa que mientras otras familias acumulan riqueza pasiva, dinero que trabaja mientras duermen, nosotros estamos fuera del juego. No porque seamos perezosos, no porque no trabajamos. De hecho, somos de los que más trabajamos. Pero hay una diferencia entre trabajar duro y construir riqueza. Y esa diferencia tiene nombre: participación en el mercado. Hoy no te voy a convencer de nada. Te voy a explicar lo que es, cómo funciona y por qué quedarte fuera tiene un costo que la mayoría nunca calcula. Quédate. Porque en unos minutos vas a ver exactamente cuánto dinero cuesta no invertir. Y el número va a sorprenderte. Pero antes, déjame enseñarte la ruta. Vamos a construir esto paso a paso. Son 5 conceptos simples, prácticos y conectados directamente a nuestra realidad. Primero, el efectivo pierde valor, siempre. Segundo, invertir no es apostar, es comprar tiempo. Tercero, el riesgo más grande es no entrar. Cuarto, el monto no importa, el hábito sí. Quinto, la cuenta correcta lo cambia todo. Si entiendes estas 5 cosas, entiendes todo. Y antes de continuar, déjame decirte quién soy. Llegué a los Estados Unidos en el año 2000 como inmigrante, con recursos limitados y sin un mapa financiero. Trabajé múltiples empleos, cometí errores, aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015 y en mayo del 2026 completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara: dejar un legado de conocimiento para migrantes, recién llegados o establecidos, que buscan una ruta clara hacia la estabilidad. Esto no es motivación, no sería fantasía tampoco. Te voy a mostrar un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. Este contenido es únicamente con fines educativos. No soy tu asesora financiera, no soy tu contador público o tampoco abogada. Todo lo que comparto está basado en experiencia personal, información pública y principios de educación financiera. Antes de tomar decisiones financieras, haz tu propia investigación y consulta con un profesional con licencia. Ahora sí, sigamos con el video. No te voy a hablar sobre la bolsa de valores. Seré directa. En este contenido te voy a hablar de una brecha de información que se ha convertido en una brecha de riqueza. La pregunta no es si deberías invertir o no. La pregunta real es: ¿por qué nadie en tu familia te enseñó cómo funciona esto? Y la respuesta no es que tus padres eran ignorantes. La respuesta es que el sistema financiero americano nunca fue diseñado para incluirlos. Las escuelas de los vecindarios con más inmigrantes no enseñan educación financiera. Los bancos no hablan español en muchas comunidades. Y las pocas personas que intentaron entrar al mercado a veces lo hicieron mal, con información equivocada y perdieron dinero. Y ese dolor se convirtió en historia familiar. Tu tío invirtió y lo perdió todo. Pero lo que nadie dice es que tu tío probablemente invirtió en una sola acción, sin diversificación, en el momento incorrecto, con dinero que no podía perder.
Eso no es invertir. Eso sí es apostar. Y ahora está la diferencia que nadie nos enseñó a ver. En un momento te voy a explicar exactamente cuál es la diferencia, porque una vez que la entiendas, la inversión deja de verse como un riesgo irracional y empieza a verse como lo que realmente es, una herramienta matemática. Pero primero, necesito que entiendas el costo real de no hacer nada. Marco número 1. El efectivo pierde valor siempre. Empecemos con algo que sientes, pero quizás no has puesto en palabras. Si tienes dinero guardado en efectivo, ya sea en el banco o en una cuenta de ahorros con un 0.1% de interés o literalmente en tu casa, este dinero se está encogiendo. ¿Por qué? Por la inflación. En el 2022, la inflación en los Estados Unidos llegó al 9.1%. Eso significa que cada $100 que no invertiste perdieron casi $9 de poder de compra en un año. No los gastaste, no los robaron, los perdiste simplemente por no moverlos. Y el dinero quieto es dinero que retrocede. Esto es lo primero que nadie nos dice. Guardar dinero sin invertirlo no es seguro. Es una pérdida lenta, pero garantizada. Marco número 2. Invertir no es apostar, es comprar tiempo. Aquí está la diferencia que tu tío no sabía. Apostar es, pones dinero en una sola cosa, esperas un resultado rápido y si falla, lo pierdes todo. Invertir diversificado es lo opuesto. Pones dinero en muchas empresas a la vez, esperas muchos años y el tiempo hace el trabajo por ti. Cuando compras un fondo índice como el S&P 500 o S&P 500, no estás apostando a que una empresa específica gane. Estás comprando una pequeña fracción de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Apple, Amazon, Microsoft, Johnson & Johnson, Walmart. Cuando el mercado sube, tú subes con él. Y cuando baja, también bajas temporalmente, porque históricamente el mercado siempre se ha recuperado. El promedio histórico del S&P 500 es aproximadamente 10% de retorno anual en los últimos 100 años. ¿Qué significa eso en números reales? $200 al mes invertidos en un fondo índice durante 30 años al 8% promedio conservador se convierten en aproximadamente $300,000. Pusiste 72,000. El mercado generó los otros $228,000. Eso se llama interés compuesto. Y es la única fuerza matemática que trabaja para ti mientras duermes. Marco número 3. El riesgo más grande es no entrar. Existe la idea de que esperaré el momento correcto. Esperaré cuando el mercado esté más bajo. Esperaré cuando tenga más dinero. Esperaré cuando entienda más. Ese momento nunca llega. Y cada año que esperas tiene un costo. Hay un estudio de JP Morgan Asset Management que lo muestra con precisión. Si entre el 2005 y el 2024 te perdiste los 10 mejores días del mercado porque estabas esperando el momento, tu retorno total caería de 10.4% anual a 6.1%. Los mejores días del mercado ocurren de forma impredecible, usualmente justo después de las caídas más grandes. Quien entra y se queda, gana. Quien espera el momento perfecto casi siempre pierde más de lo que protege. Marco número 4. El monto no importa, el hábito sí. Aquí está el mito que más paraliza a los inmigrantes. Cuando tenga más dinero, empiezo. Pero las plataformas de inversión hoy permiten empezar con $1. No 1,000, no 500, $1. Fidelity, Schwab y Vanguard. Todas tienen cuentas sin mínimo requerido. Lo que importa no es cuánto pones al principio. Lo que importa es que empieces y que lo hagas de forma consistente. $50 al mes invertido durante 10 años hacen más de 500 invertidos en una sola vez y olvidados.
El hábito construye riqueza. El monto solo la acelera. Marco número 5. La cuenta correcta lo cambia todo. Último punto. Y este es uno que muchos ignoran completamente. No es lo mismo invertir en una cuenta normal que en una cuenta con ventajas fiscales. Una cuenta Roth IRA te permite invertir dinero que ya pagó impuestos. Y cuando lo retiras, en el retiro, no pagas impuestos sobre las ganancias. En nuestro ejemplo anterior, esos $228,000 que generó el mercado en una Roth IRA serían tuyos completamente, libres de impuestos. En una cuenta normal, el gobierno se quedaría con una parte. Este es el tipo de ventaja que los asesores financieros de familias adineradas conocen perfectamente y que la mayoría de nosotros nunca oyó mencionar en nuestra educación. No porque no existiera, sino porque nadie se sentó a explicárnoslo. Ahora necesito que veamos el cuadro completo. ¿Por qué la mayoría de las familias latinas todavía están fuera del mercado? No es falta de disciplina, no es cultura del gasto inmediato, no es que los latinos no saben manejar el dinero. Esas son narrativas que sirven para culparnos. La realidad tiene capas. Primera capa. La desconfianza heredada tiene raíces legítimas. Cuando tu familia llegó de un país donde el banco se quedó con sus ahorros, donde el gobierno convirtió los pesos en nada de un día para otro, el cerebro aprende a protegerse. Ese mecanismo no es irracional, es sobrevivencia. El problema es que lo que funcionó como protección allá se convierte en obstáculo acá. Las reglas del dinero en Estados Unidos son diferentes y nadie nos da el manual. Segunda capa. El sistema financiero cobra más a quien menos tiene. Según el CEPR, the Consumer Financial Protection Bureau, los consumidores con saldos bajos, menos de 500 en sus cuentas, son los que más pagan en tarifas de sobregiros y cargos bancarios. El 54% de los consumidores con tarifas frecuentes de sobregiro tienen 500 o menos en sus cuentas. Esos productos financieros se concentran geográficamente en comunidades de bajos ingresos y alta población inmigrante. No es coincidencia, es diseño. El sistema extrae dinero de las familias que menos acceso tienen a alternativas. Tercera capa, la cultura del para los ricos. Cierra las puertas antes de abrirla. Eso es para los gringos. Nosotros no somos de ese mundo. Con lo que yo gano, ¿qué voy a invertir? Estas frases nos han protegido del ridículo, del miedo a intentarlo y fallar públicamente. Pero también nos han mantenido fuera del único sistema que genera riqueza generacional sin necesitar título universitario, apellido famoso ni conexiones. La bolsa no pregunta de dónde vienes, no revisa tu acento, no quiere ciudadanía, solo requiere tiempo y decisión. Quiero decirte algo con claridad. No eres malo con el dinero. Nadie te enseñó el orden. Primero te enseñaron a sobrevivir, a trabajar, a mandar remesas, a pagar renta, comida y lo que sobra, guardarlo. Eso es lo que sabías. Y con eso hiciste lo mejor que podías. Pero hay una fase siguiente. Y esa fase se llama construcción de riqueza. Y empieza cuando entiendes que el mercado no es el enemigo. El tiempo fuera del mercado, ese sí tiene un precio. Nosotros llegamos a este país cargando maletas físicas y también maletas invisibles. Miedos heredados, desconfianza aprendida, narrativas de escasez que pasaron de generación en generación como si fueran parte del ADN. No lo son. Son respuestas a contextos específicos y los contextos cambiaron. Hoy tienes acceso a las mismas herramientas que usan las familias que construyeron riqueza en este país. Un fondo índice de bajo costo, una cuenta Roth IRA, una contribución mensual, aunque sea pequeña, y tiempo. Eso es todo.
No necesitas un asesor financiero caro. No necesitas entender cada movimiento del mercado. No necesitas esperar a ganar más. Necesitas empezar. El paso de hoy es posible. Abre una cuenta de inversión esta semana. Plataformas como Fidelity, Vanguard o Schwab no cobran comisiones y permiten empezar con cualquier monto, con 25 o 50, lo que puedas. No para hacerte rico mañana, para comenzar a entender cómo funciona, para que tu dinero deje de retroceder, para que dentro de 20 años la persona que venga después de ti, tu hijo, tu sobrino, tu comunidad, ya no tenga que empezar desde cero. Nosotros no estamos aquí para sobrevivir solamente. Estamos aquí para construir. Y construir empieza cuando dejamos de tenerle miedo a las herramientas que siempre debieron ser nuestras. Yo soy la maestra. Y esto es lo que nadie te enseñó. Pero ya es tiempo de saber. Si quieres seguir construyendo base, continúa con cualquiera de las listas del canal. Todo está conectado.